materia. Qué relajo el de hoy con el tema de se cambie el horario. Primero queremos decirles que los que no se enteraron de nada, no se preocupen, sigue siendo 6 de la tarde. Pero por ahí del mediodía se dijo, fuentes muy confiables, fuentes internas en la televisora que tiene los derechos de este mundial en México, que el partido cambiaba a las 12 del día, el próximo domingo. Con todo lo que eso implica a nivel comercialización, logística, desplazamiento de los equipos, turismo, seguridad, etcétera, etcétera. Pasaron unas horas, la FIFA nunca confirmó nada, nunca tuvo un pronunciamiento oficial y después ya se dijo no, se dijo en México no, el partido es normalito y la FIFA dijo yo no dije nada, no participé de nada. La noticia llegó también a ser confirmada en Inglaterra, que convenía por asuntos de la televisión, en lugar de ser la 1 de la mañana, cambio de horario a las 6 de la tarde, iba a ser por ahí de las 7, 8 de la noche. Fantástico para la televisora que tiene los derechos en Inglaterra. Pero al final los equipos no sabían nada, por lo menos en la mañana. Inglaterra en ese momento, que ya llegó a México, venía volando en un charter que aterrizó en Toluca, están en su hotel en Santa Fe, no puede haber serenatas porque está acordonada la calle. Y después Javier Aguirre salía en una entrevista con Joaquín López Dóriga para decir que era una patada en el estómago en la planeación de la selección mexicana, ¿no? Si eso era para México, imagínense para Inglaterra, después de que el técnico Tuchel dijo, voy a llegar con 2 noches de anticipación porque la primera no duermes bien y la segunda es, se supone, la que puede recuperarte mejor. Bueno, los iban a hacer levantarse a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, esa segunda noche donde iban a descansar mejor, para ir directamente al Estadio Azteca. Pero finalmente todo va para atrás. ¿Qué tuvo que ver? Pues desde luego la preocupación del gobierno federal de la Ciudad de México por un festejo desproporcionado en la noche, que es más difícil de controlar que en la tarde, ¿no? Porque de todas maneras, gane o pierda la selección mexicana, la gente se va a concentrar en el Ángel. Pero ya hemos tenido 4 fallecidos ahí, de manera que había también esta necesidad de ver, bueno, si se puede modificar, vamos a hacer lo posible por tener un festejo contenido. Pero la FIFA, finalmente lo que dicen es que estaba aceptando. La FIFA estaba de alguna manera entendiendo todas estas inquietudes e iba finalmente a decir, bueno, voy a hacer una excepción porque no es la Liga MX que movemos Mazatlán Toluca de hoy para mañana porque pues alguien tuvo chorrillo, ¿no? Dijeron, no, aquí somos serios. Se iba a dar la noticia porque también hay una implicación que tiene que ver con las tormentas eléctricas y la lluvia el domingo están previstas y entre más tarde, pues más probabilidad de que se intensifiquen. Eso no quiere decir que a las 12 no pudiera estar lloviendo. Bueno, la FIFA dijo no, madruguetes no, y entonces ya no se autorizó ningún cambio y el partido está a las 6 de la tarde. Si tú preguntas hoy a la FIFA te van a decir, tan locos los mexicanos, yo no autoricé ningún cambio ni lo puse como una posibilidad, pero es cierto que se movieron fuerzas políticas importantes, ¿no?, dentro de los gobiernos y también dentro de las televisoras para ver si esto podía ser viable. Y desde luego que iba a afectar más a Inglaterra que a México, ¿no? Pero bueno, el partido está a las 6 de la tarde. Espero no haberlos confundido más, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí, algo que hubiera afectado más a los ingleses que al equipo mexicano, obviamente, pero también hubiera afectado el espectáculo. Se juega mejor a las 6 de la tarde que a las 12 del día, a reserva de lo que suceda con el clima, ¿no? A ver cómo está, si hay tormenta, no hay tormenta, etcétera. Y lo que me imagino que trastocaba los planes de tanta gente que dice yo voy el domingo a las 6 de la tarde a un partido, vengo de otra ciudad, vengo de otros lados, sí me parecía inapropiado, por decirlo menos, ¿no? Porque entonces ya sientas un precedente en cualquier Copa del Mundo 2 días antes, fíjate que no, que mejor juego a tal hora y ya empiezas a otorgar ciertas ventajas. Me pareció muy bien que rectificaran los que hayan tenido que rectificar. Y sí, el papel de la FIFA, como bien dices, fue yo me mantengo al margen, voy midiendo ahí qué sucede y al final de cuentas no dije nada. Un poco medir las reacciones. Imagínense los turistas, Jared, porque no hay vuelos en la mañana que lleguen de Londres, pero sí hay conexiones, muchas conexiones de Estados Unidos. Entonces, pues había mucha gente que iba a llegar en la mañana del domingo, 10, 9 de la mañana, para luego tener tiempo para ir al estadio. De pronto, no, ¿sabes qué? Cuando llegas ya va a jugarse, ¿no? Sí, buenas noches, un saludo para todos. Sí, así es. Yo también desde temprano, amigos preguntándome, oye, ¿tú qué sabes? ¿Qué sabes de esto? Es que no alcanzo a llegar, estoy viendo a ver cómo le hago, si vendo los boletos, si encuentro boletos de avión. Obviamente, al haber todo este movimiento, los boletos de avión fueron encareciendo. No hay, pues busca rutas y busca aquello y lo otro, pues ni modo, pues tuve que pagar tanto por un boleto, ya cambié mi
mi itinerario, tengo que llegar un día antes y todo ese tipo de cosas sucedieron este día. Todo, Javier, por alguien que quiere ganarse la primicia. Es así. Alguien que quiere ganarse la primicia en decir, yo fui el que dije que el partido se cambia, que ya no es a esa hora, es a otra hora. Todo eso, al final, termina en todo esto, en que al final regrese a las 6 de la tarde y donde FIFA dice, bueno, pues no va así, donde obviamente tiene todo el derecho de decir, yo no participé en eso, compruébamelo. No hay forma. Pero sí en ese sentido que lo estaban buscando, creo que sí era bueno. México siento que a esa hora todavía puede tener más ventaja. Sí, es una realidad. Que si nos vamos a la parte de seguridad, creo que también era bueno para la ciudad. Si nos vamos también a la parte del clima, es cierto, por la tarde llueve, es más seguro que llueve en la Ciudad de México que a esa hora a las 12 del día. O sea, sí había muchos panoramas para que esto pudiera cambiar y fuera bueno. Pero eso lo habían decidido desde antes. Sí, razones buenas ¿no? había. Desde mucho antes, Pero, ya cuando... ¿Y yo Inglaterra dónde pinto? Solamente, no. A ver, espérame. Yo lo que estoy hablando es decir, si ya sabían que el clima estaba así desde hace 10 días, Sí, una semana hace 10 antes. días yo he dicho, oye, en los Sí. octavos de final va a cambiar el horario, independientemente de quién llegue, se va a jugar a tal hora. Pero también están como argumentos el tema de los festejos. Sí, El claro. tema además que la televisión en Inglaterra, o sea, la selección de fútbol le iba a afectar, pero en Inglaterra para eso estaban también era felices. mejor para Inglaterra. Claro, la gente en general, ¿no? El público inglés, Sí, claro. sin considerar lo que le afectaba deportivamente, pero la televisora y el público inglés iban a ver un partidazo en domingo a las 7, 8 de la noche. No. ¿Y yo, entrenador de Inglaterra, qué? A ver, ¿dónde pinto? La tele manda, A ver, Tuca, ¿por tú qué me sabes. vas a mandar a las 12? Ventaja tuya, esto, el otro. Nada más a la todo hora de esto que están desayunar. hablando. Y yo no sé, no Ahora me de doy desayunar cuenta. nada más. No. Ahora te vas a levantar para ir a desayunar más o menos ligero, Bueno, para estar les aclaro. el partido. Les digo una cosa, Cuando íbamos a Toluca y jugábamos a las 11 de la mañana, teníamos que levantarnos a las 7. Capelo. Había momentos, yo no dormía muy bien, tenía que entrar a las 7 para poder desayunar más o menos ligero para estar a las 9:30. Perfecto. Y empezar a Capelo, calentar a las Tuca, 10. En Nueva York hubo partidos a las 12 del día, ¿eh? Pero lo cambiaron. No. Hubo partidos a las 12 del día. Sí, no, estoy de En acuerdo. este mundial Este es el horario. hubo partidos a las yo, 12 del día. Yo, entrenador de Inglaterra Bueno, o la ni federación, modo. yo digo, a ver, espérame, el partido, la FIFA programó hace un año que era a las 6 de la tarde en la Ciudad de México. Sí. Esto y se cumple. Yo me presento a las 6 a jugar. Espérame, no te acepto. Porque ya estás sacando una ventaja de 2.200 metros a las 6 de Pero la ¿qué tarde. te parece si FIFA dice, oye, hay problemas de tormenta eléctrica? No Ni quiero, modo. me quiero evitar eso. A ver, ¿cuál fue el partido, Roberto, que me comentaste que tardaron 1 hora y media en reanudar Francia. en Estados El de Unidos? Francia e Irak, Francia, ¿no? Francia, Ah, entre el primer tiempo y el segundo, sí. ¿Y alguien dijo algo? No, No, pero dijeron obviamente nada. es lo que quieren evitar. Ah. Es lo Sí, que pero querían evitar, los horarios obviamente. previstos de hace rato no les preguntaban a los técnicos. Ahí sí la organización dice se va a jugar esos partidos Sí. que se jugaron al mediodía. O sea, en este caso yo creo que sí pudieron haber dicho hace una semana, por estas circunstancias que tiene razón Jared, si hay esto del festejo, no esperaban que fueran así de multitudinarios, entonces cuidarlo del festejo, la probable tormenta eléctrica, de paso se beneficia a la televisión inglesa, pero si lo dicen hace una semana, cuando todavía no sabían ni siquiera qué equipos llegaban, Sí. ahí sí cabría. 2 días antes, imagínense Pues el imagínate. precedente. Siguiente Copa del Mundo, a mí se me antoja que mañana quiero jugar otra hora, ¿no? Claro. Sí, No, nomás no, ¿cómo pero estás? aquí hay, nada más aclaremos una cosa. Aquí no lo pidió ni la selección de Estados de México ni la selección de Inglaterra. Eso fue por otras personas, ¿no? Otras autoridades lo que estaban diciendo que se cambiara el partido. No se estaba tratando de alguien sacar ventaja. Ninguna de las federaciones fueron las que la pidieron, ¿no? El único que puede pedir una cosa por lo que está pasando es el gobierno. Sí, bueno, sí. fue el gobierno. Sí, es el único. Fue uno de los interesados en decir, Ah. si se puede modificar, mejor para mi Claro. control. Ahora al Ángel no puede entrar ya todo el mundo, habrá restricciones porque hubo gente que murió asfixiada. Entonces ahora están diciendo, no todo el mundo va a poder entrar,
a la misma hora, etcétera. De Creo todas que van a maneras, poner la gente pantallas más. está desbordada la más gente. alrededor del Y Reforma, además para que estaba se haciendo la distribuyan negociación, mejor. perdón Ricardo, y se estaba, la FIFA estaba participando de esto, la FIFA estaba accediendo, incluso se estaba negociando que el partido de Brasil pudiera moverse una hora, el partido de Brasil-Noruega, avisarle a las dos federaciones, oye, lo voy a mover una hora, porque en México tenemos todo este contexto de la lluvia, de los festejos, tal, nada más que estas cosas pues no se pueden luego terminar por exponer tal cual. Pero en fin, el partido ya está a las 6 de la tarde. Ricardo, ¿qué opinas de todo? Buenas noches, pues nomás falta que mañana, si no nos gusta el árbitro, pues buscar que lo cambien, ¿no? Que pongan otro más a modo. Me parece que todo esto distrae. El otro tema de los relojes y los patrocinios, pues también está mal, eso está pésimo. Entonces, un día o dos, 48 horas antes de un partido donde los futbolistas, el cuerpo técnico tienen que estar enfocados, es un partido muy importante, quizá el más importante en la historia del fútbol mexicano para trascender algo que no se ha logrado. Y todo esto demuestra que nuevamente, cuando hablamos de lo deportivo y lo económico, que tendrían que estar paralelamente equilibrados, pues no lo están. Todo ha sido más cargado a lo económico, ¿no? Vamos a enfocarnos principalmente en lo deportivo. Ojalá México pueda hacer un buen partido después de todo esto que se platicó hoy y que acabó siendo absolutamente pura basura, porque el partido se va a jugar como siempre. Y lo peor, los que tenían vuelos, los que tenían boletos, sí fue una distracción fuerte. Incluso habrá gente que ya había cancelado después de enterarse, porque se dio por hecho, Se dio por hecho que iba a cambiarse a las 12. Quiero ver esa gente que cambió vuelos o que hizo una venta de boletos o algo, ¿no? No, pero además te voy a decir otra cosa. La FIFA lo hubiera aceptado de no haber existido el madruguete en medios, porque ellos en el partido entre Australia y Egipto ya había un poco el acuerdo de decir, deja que termine este partido, analizo y tomo una decisión que yo haré oficial, no tú. Pero aquí empezó a circular, se empezó a decir que ya era un hecho y ahí es cuando dijeron, no, ¿sabes qué? Yo no juego así. O yo lo doy de entrada, pero ya se está dando en todos lados la noticia y yo voy a quedar como el que está acompañando, no como el que decido. Y eso la FIFA no lo va a permitir. Yo escuché una Lo que entrevista dijo antier Borghetti, entonces, que alguien quiso Claro, avisarse. alguien se quiso ganar la premisa. Dice, yo me enteré, yo fui No, el que pero- ¿quién fue? pero ese alguien Yo, Jared también- Borghetti fue el primero ese que dijo. alguien- La primicia. Fue el Pero primero, la también le primicia. dijeron dale, o sea, a ese que se llama Andrés Vaca, le dijeron dale, claro. claro que no. Claro, de la misma Obviamente. televisora, Jared, claro, le dijeron dale. A ver, y es ¿tú un crees que hecho. le habrán dicho cuando sabía que todo lo que se le iba a venir? Pregúntale a John. No, claro, pregúntale a John. Ahora que venga John, vamos a saber cómo es. Andrés Vaca no fue por motu propio. Se fue con un tema de, a ver, dale con esto, a ver cómo se reacciona. Pero ya nos dirá un poquito más adelante León y John. Ok. Pero ¿durante qué partido dices el de Australia? Sí, ¿Australia-Egipto? el Australia-Egipto no había terminado y ya, Ahí fue donde se ya se soltó. había dicho aquí, ya el partido va a ser a las 12, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo llegó la selección de Inglaterra. Llegaron por Toluca. Ellos mantuvieron pues muy confidencial el tema de si llegaban a la IFA, llegaban a Toluca, a qué hotel, etcétera. Con la embajada se aseguraron y con las autoridades mexicanas de que no hubiera el mismo tema que pasó con la selección de Ecuador, y ahí están ya los equipos especializados, los jugadores, y vamos con César Caballero. De todas maneras Tomaron ahí. en cuenta y venir 2 días antes, ¿verdad? Ah, A ver, César, adelante. no como Ecuador. Muchas gracias, Javi. Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, la selección de Inglaterra llegó a la Ciudad de México para el próximo domingo por la tarde-noche enfrentar a la selección mexicana en la ronda de los octavos de final de la Copa del Mundo. El conjunto inglés aterrizó aproximadamente a las 5:50 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de Toluca, procedente de un vuelo charter que los trajo desde Kansas City en Estados Unidos, ciudad en la que realizaron su entrenamiento por la mañana, y posteriormente hubo zona mixta con 2 jugadores del conjunto inglés. Después de aterrizar en el Estado de México, la selección inglesa hizo el transporte vía terrestre a su hotel de concentración en la zona de Santa Fe, donde también los aguardaba otro fuerte dispositivo de seguridad para garantizar que no hubiera ningún problema con la llegada del equipo. Son aproximadamente 300 elementos los que van a cuidar la seguridad y la tranquilidad de la selección de Inglaterra, tratando de evitar un episodio como el que se vivió con el conjunto
conjunto de Ecuador, en el que hubo una serenata por parte de los aficionados mexicanos. El conjunto inglés este viernes únicamente cenará y descansará en la Ciudad de México y será el sábado a las 4 de la tarde cuando tengan su último entrenamiento antes de enfrentar al Tri, el cual se llevará a cabo en las instalaciones de la cantera de los Pumas de la universidad. Posteriormente habrá conferencia de prensa a las 6 de la tarde en el Estadio Ciudad de México con el técnico Thomas Tuchel y también con un elemento de la plantilla. Yo de momento vuelo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. Pues ya se imaginarán también en Ecuador, ¿no? Es que somos así. Oye, pues ¿por qué a nosotros no nos ayudaron un poco? ¿Por qué no nos aterrizaron en Toluca y nos mandaron No es el a mismo Haifa? hotel, ¿eh? Están a 2 cuadras, pero no es el mismo hotel, este Pero es otro. un poco también... Yo vengo de esa zona ahorita. Con los para de los acá y- festejos, ¿no? O sea, no podías anticiparte, pero sí ya para el segundo a lo mejor pudo haber existido un nivel de contención diferente, y luego el tercero, y ahora ya pues se desbordó, ¿no? Completamente. Pero pasó con checos o sudafricanos eso, ¿Qué? que No. fuera la gente al hotel. No, bueno, el de previo al Corea, partido. acuérdate que fue en Guadalajara. No, checos y sudafricanos, por eso te digo, ¿pasó? No pasó, ¿O nada más sucedió? pasó con los ecuatorianos. Bueno, regresamos en Fútbol Picante y nos metemos a temas totalmente futboleros con los partidos de hoy. Qué revelación, qué frescura. Lo de Cabo Verde con una actitud y con un fútbol realmente espectacular, poniendo a Argentina al borde del nocaut, al campeón del mundo que tuvo que dejar el hígado para avanzar a la siguiente fase. Por la cuestión de que ayer iba a ser muy de madrugada para ver a Inglaterra, pero pues ya se respetó el horario que se había pactado desde hace tiempo. Es un horario que beneficia mucho en el tema de nuestra selección, por el tema de la altura y tanto por la temperatura, pero sin embargo si se mantiene el horario o se cambia, yo digo que no afectaría. El objetivo es el mismo, la selección tiene que buscar el resultado y avanzar a la siguiente ronda. Sí, gracias y saludos a ESPN. Al final de cuentas, pareciera que al principio el tema de las 12 de la tarde con el calor iba a perjudicar, pues un poco más, ¿no? Con el calor, el smog, se dice que a esa hora es donde más pega, pero al final, 6 de la tarde, sí o no, la altura, toda la gente, 80,000 personas impactando apoyando a México en contra de la selección de Inglaterra, sigue siendo un beneficio para nosotros. Que vienen quizá no podrían llegar a superar lo que hace Sidney López Cabral. Tan Le bueno, anotó a Argentina una belleza. tan bueno el gol como el festejo, porque se fue hasta la tribuna, se subió, se movió hasta que bajó la novia, la esposa o la Pensé que hermana. le iban a amonestar, ¿eh? Sí, no, pues yo creo que está bien el festejo, ¿no? Y lo celebró. Qué golazo, impresionante, donde la toma, un giro y luego con la parte interna, con la intención. El atrevimiento, ¿verdad? Sí. Y después la Bueno, y capacidad después hubo un tiro de técnica castigo también que así lo intentó. impecable. También. No, estuvo muy cerca en el tiro de castigo. Sí. Gran atajada de Martínez, del Dibu. Sí, ¿sí? no, buen partido, la verdad. Hicieron sufrir como hace rato no sufría Argentina, ¿eh? Así le pegabas, Tuca, ¿no? Sí hacías goles así. No, le pega con Puro empeine tú. Tú puro empeine. No, también le pegaba así. Pero platicando con el Tuca, es un que no golazo. lo va a decir, me decía, es que Cabo Verde no fue que hiciera 5-5 y a tirarnos atrás, jugó 4-4-2. Sí, todo. Claro, tirado atrás un poco, pero Sí, agrupado. cuando tuvo que ir al frente lo hizo No, bastante ni bien. tan atrás, ¿eh? No, por eso. Ni tan atrás. o Es sea, un equipo cuando que se podía, defiende y adelantaba. no hace faltas. No es un equipo sucio que ensucia el partido, pues. ¿No? Y físicamente, muy bien. A España Para le Argentina empata. los consintió demasiado el primer tiempo. Hasta que recibe el gol Argentina, dice, ay, Y ya no puede. espérame, a lo mejor estos sí nos llevan del otro lado. No, ellos Y ahí pensaron que apretó anotándole el Argentina gol. otra vez. Pensaron que anotándole el gol, que por cierto, un golazo lo de Messi. Golazo. Cómo recibe No, la no, bola, no. pum, la mata ahí mismo y ¡pah! Desde- la desde técnica el individual. El pase La es- técnica pase. individual es. El pase ahí de está. Lisandro fue Sí, exacto. increíble, ¿no? Sí, Pero él lo no, puso no. al pie. Pero Y regularmente él la hizo bien. cualquiera metería la pierna derecha para poderlo parar, ¿no? Sí. Y este mete la parte externa del pie izquierdo, le queda ahí botando. Y ahí Pero defiende. fíjate, Pero el a segundo partir gol. de ahí, a partir de ahí pensaron que Cabo Verde ya se iba a caer. Y no. No, y Siguió el segundo igual, gol, fuerte y todo. siempre que hay una jugada donde, donde quedas con poco ángulo, los porteros tienden a agacharse. Si tú pateas arriba, porque el segundo gol es un tiro de esquina que la peinan y la no, toma el bueno. central,
Lisandro La definición extraordinaria. le pega durísimo arriba, donde arriba, el portero llega un momento que se Pero agachan no un estaba poco. tan agachado y aún así, no. Sí. Sí, qué golazo. Hay disparos Fuerte. que no puedes. Fuerte a detener. primer palo Es por la arriba, realidad. sí. Hay disparos que no Pero puedes detener. Cabo Verde, que había demostrado lo bien que defiende, eso que lo distinguió ante España sin cometer faltas, ahora por primera vez demostró lo que es capaz de hacer con la pelota. Jugó en toda la cancha cuando Sí. fue necesario y además esos golazos. ¿no? Ahora ves a Ghana y tienen un físico, son más altos, más fuertes. Estos son más chaparrones, rápidos, juegan bastante bien. Vamos a ver el próximo mundial a ver cómo están. Bueno, 500 Puedes mil ver a habitantes. Argentina, ¿eh? Después de Hablamos de Argentina. 500,000 habitantes tiene Cabo Verde. Sensacional historia en esta Copa del Mundo. Tenía razón Infantino. 48 países, está bien. Regresamos. Va para 6-4. Ya me la andaba perdiendo, entonces a las 6 de la tarde está bien. De todos modos, sí estoy seguro que vamos a ganar. Los ingleses no van a poder con la altura del Estadio Azteca. Nos favorecieron un poco mejor a las 12 por la altura y el calor y el estadio más que nada, hacerlo pesar. Creo que va a ser a las 6, ¿no? Pues no sé por qué lo hayan adelantado, pero pues está bien. Ajá, porque no me gustaba tan temprano. Pues estaba muy confuso, pero mejor a las 6 para que nos toque celebrar mejor, si es que ganamos, ojalá. Y pues a las 12 estaba muy complicado el horario. ¡Venga, venga! Yo ni sabía. Buena pregunta. Entonces a las 6 de la tarde, aquí vamos a estar a las 6. Pues yo creo que a México le hubiera convenido en las 12 del día por el clima, por el sol, pero bueno, a la hora que lo pongan hay que jugarlo y ganarlo. A lot of noise outside the Ecuador's hotel. So is that something you're thinking about or concerned about? And what is your opinion on that kind of support? I'm not concerned about it at the moment, but I won't be happy if it wakes me up, I'll be honest. We'll see how it goes, and yeah, we'll deal with it as best as possible. It's just another obstacle to overcome, another thing to kind of get over, another hurdle, but yeah, we're ready, we've heard about it, and we'll be ready, best prepared as we can to be ready and get enough sleep and recovery for the game. Have you got earplugs? Thank you. No, but I might need to invest in some, yeah. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Bueno, eso todavía fue en Kansas City. Aquí está Inglaterra en mundiales celebrados en México. 3-1-0, bueno, evidentemente con otras sedes. En el 86 y nada más en México, 2 ganados, 1 empatado, 2 perdidos, 7 goles a favor, 3 en contra, llegó hasta los cuartos. Y en el 70, 2 ganados y 2 perdidos, 4 a favor, 4 en contra y se quedó en los cuartos de final. Esas, digamos, situaciones del 26, pues hasta ahora, aunque es mundial en México, pues no jugó en México, no ha jugado en México y no ha perdido, 3 ganados y 1 empatado. Bueno, aquí están ya los escoltas de la selección mexicana, los informantes de ESPN respecto al trabajo de la selección mexicana. Un día complicado, John León, de estar cachando comunicaciones, no espiando ni mucho menos, de reportear, de preguntar, de investigar, de cotejar los datos. Vi tu video en la mañana donde dabas por hecho este asunto, que el partido iba a las 6 de la tarde y luego... Al mediodía. Y luego fielders para atrás. ¿Sí? Cuéntanos, John. Hola, Javier. Buenas noches. Lo que pasa es que como a las 9:30 de la mañana, yo sé que le informaron al Estadio Azteca. ¿Tus fuentes? Y las televisoras, no, pero se había pactado con FIFA que el partido cambiaba a las 12 del día. Y según fue evolucionando la información, he escuchado que el gobierno, la Ciudad de México, está muy preocupada de los desmanes en el Ángel. Es decir, si hay manera de hablar con FIFA y que entienda la preocupación real que hay, y se habló con FIFA y se llegó a un acuerdo que el partido era a las 12. Ellos iban a dar un comunicado siendo FIFA, se filtra la información, también ven redes sociales las reacciones. Si a mí me dices lo del Vasco Aguirre con Joaquín López Dóriga, que es en Zoom, pareciera que pusieron al Vasco a salir a decir que estaba muy molesto, pero quiero pensar que cuando colgó dijo a las 12 del día los ingleses, toda madre, ya manito. me estoy saboreando la ventaja que esto significa. Yo así lo interpreto. Algo le molestó a FIFA, que le dijeron no, se filtró la información, así nos hacen las cosas y va para atrás.
y se juega a las 6 de la tarde. Y es el mismo día que informan que el señor que fue a regalar 26 Rolex en las redes sociales, León, hay que devolverlos porque no da buena imagen que alguien que apostó esté entrando al CAR. Ese es otro tema del día. Oye, John, una pregunta. ¿Y la FIFA nunca preguntó a la selección inglesa si está de acuerdo o no? Yo creo que no. ¿Sabes a quién sí le preguntan? A la BBC de Londres. Pero espérame. Pero este es un negocio, tú. O sea, yo, entrenador de la selección, o sea, te acepto jugar a los dos. Perdí el partido, la BBC me va a matar. No, porque de tanta crítica. La BBC, que es de los que más derechos paga. ¿Yo voy a ceder? El partido iba a ser a las 7 de la noche, el horario prime time en Londres de 7 a 9, iban a consumir, vender, el rating iba a ser muy especial. Y sí. Sí, John. Todo esto te lo compro, por esto estamos como estamos. Sí, estoy de acuerdo. O sea, la cosa comercial nos superó totalmente y el nivel futbolístico de nuestro campeonato es una porquería. Pero tú dices, Tuca, que ¿quién los iba a matar? Claro, los de deportes de la BBC, pero los directivos de la BBC van a decir... Hablan con el contador y dicen, ¿cuánto facturamos? A este señor que está ahí, a los jugadores le interesan los deportivos, no el comercial. Discúlpame, pero... Tuca, ¿qué entrenador, qué jugador en este mundial, a diferencia de Qatar, a diferencia de Rusia, quién ha abierto la boca para decir los climas, los desplazamientos, las altitudes? ¿Qué entrenador ha dicho, venimos de un torneo europeo supercargado? Lo que hemos viajado. Subieron los premios brutalmente, subieron los premios para cada federación y hay una derrama para técnicos y jugadores. Por eso hoy han acompañado las decisiones que son comerciales. Estoy de acuerdo contigo, hay una derrama para entrenadores y jugadores si logras. Sí. Pero si ahorita queda eliminado con México, Inglaterra, que va a quedar. O sea, es correcto. La crítica ahí están, va a ser entonces a las 12 o a las 6 a las 12 o a las 6. Yo lo que me hago yo una pregunta. Como ¿consultaron con Inglaterra? No. Nadie sabe. Pero Tuca, como técnico, si a ti te dicen, si a ti te dicen, Tuca, vas a enfrentar a Inglaterra a las 2 en vez de las 6. Yo México ¿Qué dices? Yo México Feliz de la vida, ¿no? Claro. Pero ¿y Inglaterra? No, está bien. Sí, mira, yo creo que Inglaterra nunca supo de este tema. No. La que supo fue la asociación inglesa, FA, Football Association. Esa sí tuvo conocimiento, porque obviamente tiene que pasar muchos ok's para que se tome una decisión. Pero lo que dice John es clave. O sea, cuando hay una filtración, entonces de repente empiezan a ver el impacto que tiene todo esto. Y después de las discusiones dijeron, bueno, lo vamos a tener que echar para atrás. Y en realidad nunca salió un comunicado de FIFA diciendo, pues sí, vamos adelante. Y tampoco salió el comunicado diciendo, bueno, no fuimos adelante por estas razones y nos quedamos como estábamos. Para la FIFA no pasó nada. Por lo menos a nivel público, por lo menos. Yo sé que FIFA accedió a cambiarlo a las 12, pero nunca sacó su comunicado. Porque si hubieran mantenido el silencio y no filtran nada, FIFA puede sacarlo en la tarde y decir, por un tema de clima, nuestros socios comerciales en Inglaterra, por 3, 4 razones hemos decidido cambiar el partido y ya no das tiempo a la reacción. Pero la preocupación principal siempre fue, o la esencial por lo menos de la estructura de la decisión, más allá de si favorecía a México o no, fue el fallecimiento de 4 aficionados mexicanos en los festejos del partido contra Ecuador. Lo que pasa es que para el gobierno parecería más, entre comillas, fácil, y lo digo entre comillas porque no lo es, controlar a la gente. Menos si peligroso, temprano, ¿no? Porque hay menos alcohol de por medio previo al partido y porque los festejos, si es que México avanza a la siguiente ronda de cuartos de final, pues se dan con la luz de día, por lo menos en la parte más eufórica de los mismos, ¿no? Y luego seguía Brasil. Entonces eso puede hacer... Bueno, no demos por muerto a Noruega. No, el partido, me refiero. Claro, el partido. O sea, esto haría, ¿no?, que cierta gente a las 12 del día, a lo mejor con un tema más tradicional, a ver la misa, el almuerzo, vamos a ver a Brasil, si ganó México, etcétera. Sí era despresurizar un poco el festejo, ¿no? Sí, ahí está el rival, Brasil-Noruega. Que hubiera modificado el horario. En cambio, ahora ves a Brasil en los restaurantes, en los bares, y luego esperas el partido de México en Reforma. Sí, aquí el tema es que sí había razones quizá más importantes en el fondo que movieron. O sea, aquí no se puede criticar al gobierno, decir, si me puedes ayudar, muéveme, porque esto se salió de control. Ahora, hay muchas implicaciones que no podías mover, como decía Roberto,
de hoy para mañana o de hoy para Y pasado se tenía que mañana. mover el segundo partido, porque John, no sí. puedes empalmarlo. Imagínate Sí, que se va a John, tiempo una- extra y Pero finales. acuérdense una cosa. El Brasil-Noruega se tenía que mover el en mundial Dallas. pasado, FIFA cambió la inauguración. Y Fox en Estados Unidos brincó y le dijo, FIFA, así no se trabaja, tengo NFL y vamos a ponernos de acuerdo. Entonces sí creo que hoy en día, con las cantidades que pagan las televisoras, tienen el derecho a de repente decir, oye, si me mueves también el partido y me lo pones a las 7 de la noche, voy a ganar más y voy a recuperar para poderte pagar en otros mundiales más dinero. Y esto no deja de ser un negocio. John. Yo sé que es muy importante el fútbol, pero la prioridad, aunque no lo admitan... Pero es no la acaba lana. de decir Infantino que la pausa de hidratación no es para nada comercial. Pero te voy a decir ¿Sí por lo qué escucharon? Ricardo. ¿Sí lo Es que- escucharon? Es que la FIFA no ingresa, o sea, es una declaración trampa la de Infantino, porque en efecto Pero hay partidos que no se ganan únicamente con nombres, con el valor de una plantilla o con la historia escrita en los libros. Hay encuentros que comienzan mucho antes del silbatazo inicial, cuando una ciudad entera empieza a respirar fútbol y cuando millones de aficionados convierten la ilusión en una fuerza capaz de cambiar el ambiente de un estadio. Eso es exactamente lo que está ocurriendo antes del choque entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, y mientras buena parte del mundo sigue señalando a los ingleses como favoritos por la calidad de figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka o Declan Rice. En territorio mexicano se vive una sensación completamente distinta. No se trata únicamente de optimismo, se trata de la convicción de que esta selección ha construido argumentos suficientes para desafiar todos los pronósticos. Y precisamente hoy vamos a analizar por qué este puede convertirse en uno de los partidos más importantes en la historia reciente del fútbol mexicano, porque si algo ha demostrado este mundial es que el nombre pesa mucho menos cuando rueda la pelota. Ya vimos a selecciones consideradas inferiores competir de tú a tú contra gigantes. Vimos favoritos sufrir durante 90 minutos y comprobamos que cada detalle puede marcar la diferencia. Un error defensivo, un balón detenido, una decisión arbitral o simplemente una atajada espectacular pueden cambiar el destino de un torneo entero. México llega a este compromiso entendiendo perfectamente esa realidad, pero también sabiendo que posee herramientas que hace apenas unos meses parecían inexistentes. Hace no mucho tiempo, la conversación alrededor del Tri era completamente diferente. Existían dudas, críticas, incertidumbre y una enorme preocupación por el rumbo que estaba tomando el equipo nacional. Muchos aficionados habían perdido la confianza después de actuaciones decepcionantes y parecía imposible imaginar una selección capaz de competir contra las grandes potencias. Sin embargo, poco a poco el panorama comenzó a transformarse. No fue una revolución de un día para otro, sino un proceso construido, partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento y decisión tras decisión. Javier Aguirre tomó el control, sabiendo que el problema principal no era únicamente futbolístico. Había que recuperar la identidad de un grupo que parecía haber olvidado lo que significaba representar a México en una Copa del Mundo. Desde el primer día, dejó claro que el esfuerzo, la disciplina y el compromiso estarían por encima de cualquier nombre.
Esa filosofía comenzó a reflejarse rápidamente dentro del terreno de juego. México dejó de ser un equipo vulnerable para convertirse en un conjunto incómodo, ordenado y extremadamente competitivo. Los números respaldan esa transformación. 4 victorias consecutivas, ninguna derrota y una defensa que prácticamente no concede oportunidades. En un torneo donde muchos favoritos han mostrado fragilidad, el conjunto mexicano ha construido su éxito desde la solidez defensiva. No importa si el rival intenta dominar la posesión, atacar por las bandas o apostar por el juego directo. La estructura del equipo permanece firme. Esa consistencia ha generado una confianza enorme dentro del plantel y también ha provocado que los rivales comiencen a mirar al Tri con mucho más respeto. Pero el desafío que representa Inglaterra es completamente distinto. No estamos hablando solamente de un equipo lleno de estrellas, sino de futbolistas acostumbrados a competir cada semana en la liga más exigente del planeta. Muchos de ellos disputan partidos decisivos constantemente, manejan una enorme presión mediática y poseen una calidad técnica extraordinaria. Sobre el papel, pocas selecciones pueden igualar el talento individual de los ingleses. Sin embargo, el fútbol nunca se juega sobre el papel. Existe un factor que los análisis internacionales suelen subestimar y que podría convertirse en un protagonista silencioso de esta eliminatoria: el escenario. Jugar en la Ciudad de México nunca ha sido sencillo para los equipos europeos. La altitud modifica completamente el comportamiento físico de los jugadores. Los esfuerzos se multiplican, la recuperación tarda más tiempo y cada carrera exige un desgaste adicional. Mientras México conoce perfectamente estas condiciones, Inglaterra tendrá que adaptarse en apenas unos días. La diferencia puede parecer mínima al comienzo del partido, pero conforme avancen los minutos, cada sprint, cada presión y cada regreso defensivo empezarán a sentirse mucho más pesados. A eso se suma otro elemento imposible de medir con estadísticas: LA Oficial. El Estadio Azteca no es simplemente un inmueble histórico. Es un escenario capaz de transformar la energía de un partido entero. Desde el calentamiento, los futbolistas visitantes sentirán que cada toque de balón será acompañado por un abucheo. Y cada recuperación mexicana provocará una explosión de entusiasmo. Para los jugadores del Tri, en cambio, cada intervención exitosa será impulsada por miles de voces que convertirán cada jugada en una auténtica batalla emocional. La selección inglesa sabe perfectamente que enfrentará un ambiente hostil. Durante los últimos días, los medios británicos han dedicado buena parte de su cobertura a analizar precisamente esos factores. No solamente existe preocupación por la calidad del rival, sino también por el desgaste físico que implica competir a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar y hacerlo frente a un estadio completamente entregado al equipo local. Nadie dentro de la concentración inglesa espera un encuentro sencillo. Muy al contrario, varios analistas consideran que este podría ser uno de los compromisos más complicados de toda la fase eliminatoria. Mientras tanto, Javier Aguirre ha decidido preparar el partido con absoluto hermetismo. Los entrenamientos se realizan prácticamente a puerta cerrada. El acceso está completamente restringido
y el cuerpo técnico ha tomado medidas extraordinarias para evitar cualquier filtración. Nadie quiere regalar información sobre el planteamiento táctico que podría utilizarse frente a Inglaterra. Esa disciplina refleja la importancia que el cuerpo técnico concede a cada pequeño detalle. En un duelo de este nivel, cualquier ventaja puede resultar decisiva. La gran pregunta es, ¿cómo enfrentará México a un ataque liderado por Harry Kane, uno de los delanteros más completos del fútbol mundial? Kane domina el juego aéreo, interpreta perfectamente los espacios y posee una capacidad extraordinaria para finalizar dentro del área. Neutralizarlo requerirá concentración absoluta durante los 90 minutos. Pero, precisamente, ahí aparece una de las mayores fortalezas del equipo mexicano, la organización colectiva. Más que depender de un defensor específico, el sistema entero trabaja para reducir los espacios y obligar al rival a jugar lejos de las zonas donde resulta realmente peligroso. Y ese será apenas el comienzo de una batalla táctica que promete convertirse en uno de los enfrentamientos más apasionantes de todo el mundial, además del enorme reto que representa contener a Harry Kane. El cuerpo técnico mexicano también ha puesto especial atención en otros futbolistas capaces de cambiar un partido con una sola acción. Jude Bellingham, por ejemplo, representa ese tipo de mediocampista moderno que puede aparecer en cualquier zona del campo. Tiene capacidad para conducir, romper líneas, llegar desde atrás y finalizar como un delantero. Permitirle recibir con libertad sería un error que México no puede cometer. Por eso, una de las consignas durante toda la semana ha sido reducir al máximo los espacios entre líneas, obligando a Inglaterra a mover el balón por fuera y alejándola del carril central, donde normalmente consigue generar superioridad. Lo mismo ocurre con Bukayo Saka a su velocidad y capacidad para encarar uno contra uno, lo convierten en una amenaza permanente. Cada vez que recibe abierto por la banda, obliga a que aparezcan ayudas defensivas, coberturas y relevos constantes. La concentración deberá ser absoluta porque basta un segundo de distracción para que el extremo inglés encuentre el espacio suficiente para enviar un centro preciso o atacar directamente el área. México ha trabajado precisamente esos escenarios durante los entrenamientos. No solamente importa quién marca al jugador, sino cómo responde todo el bloque defensivo cuando Inglaterra consigue cambiar el ritmo del juego. Pero mientras muchos analizan únicamente las virtudes inglesas, hay otro aspecto que comienza a llamar la atención en el resto del mundo. El crecimiento futbolístico del Tri en la selección mexicana ya no depende exclusivamente de la inspiración individual. Ahora existe una idea colectiva perfectamente reconocible. Cada futbolista sabe cuándo presionar, cuándo esperar, cuándo acelerar el ritmo y cuándo enfriar el partido. Esa sincronización no apareció por casualidad. Es el resultado de meses de trabajo donde Javier Aguirre priorizó el funcionamiento grupal por encima de los nombres propios. Uno de los mayores cambios se aprecia en la actitud con la que México enfrenta los momentos complicados. En torneos anteriores, bastaba recibir un gol para que el equipo perdiera el orden y comenzara a jugar con desesperación. Hoy sucede exactamente
lo contrario. Incluso cuando el rival domina durante algunos minutos, los jugadores mantienen la calma, continúan respetando el plan de partido y esperan el momento adecuado para golpear. Esa madurez competitiva ha sido una de las mayores sorpresas del Mundial. También merece un reconocimiento especial el trabajo realizado por Rafael Márquez dentro del cuerpo técnico. La experiencia acumulada durante tantos años enfrentando a las mejores selecciones del planeta ha servido para fortalecer una de las líneas más importantes del equipo, a la defensa. No es casualidad que México se haya convertido en uno de los equipos más difíciles de superar. La coordinación entre centrales, laterales y mediocampistas defensivos refleja horas de entrenamiento dedicadas a los pequeños detalles. Cada movimiento parece ensayado, cada cobertura llega en el momento justo y cada balón dividido se disputa con una intensidad extraordinaria. Sin embargo, el fútbol siempre encuentra la manera de poner a prueba incluso los mejores planes. England posee suficientes recursos para modificar el desarrollo del encuentro en cualquier instante. Si el juego por abajo no funciona, recurrirá a los centros laterales. Si el ritmo disminuye, aparecerán los cambios desde el banquillo para renovar la intensidad. Y si el partido permanece empatado durante mucho tiempo, la calidad individual puede terminar inclinando la balanza. Por eso, México deberá mantener un nivel de concentración prácticamente perfecto durante todo el compromiso. Hay un dato que muchos aficionados quizá no han considerado. Inglaterra ha recorrido miles de kilómetros durante su participación en el torneo. Ha disputado partidos en distintas ciudades, cambiando constantemente de sede y acumulando un desgaste físico. México, en cambio, ha permanecido mucho más estable dentro de su planificación. Esa diferencia logística puede parecer insignificante para quienes observan el torneo desde fuera, pero en una competencia tan exigente